3, 2, 1. 1. Venga, va. Hola, buenos días o tardes cuando se suba esto. Ahora son días. Bueno, sí, aquí de domingo de mañana. Sesión de... Efectivamente. Vamos casi para la misa del Ángelus. Ahí estamos, llegamos puntuales. Suelen empezar a las 12 las misas, me parece un horario un poco... Y el Ángelus sí, no sí. es una misa, pero es la hora del Ángelus. No, ya, pero me ha venido a la mente lo de la misa. ¿A qué hora es? ¿No es a las 12? O sea, que era más tardía la misa. Normalmente es a las 12, los pueblos a las 10, en fin. Bueno, somos los muertos del comunismo, no estudiantes de seminario. Por desgracia. Me parece una fantasía estudiar en un seminario en 2022, que es como ir a Hogwarts. Hombre, a ver, la verdad es que sí, ¿eh? De hecho, había un programa en 4 que se llamaba Quiero ser monja, que tenía su miga. Ya un día hablaré de mis programas de mierda favoritos de Telecinco, del grupo Mediaset. Pues nada, hoy os traemos el capítulo de la OTAN. Yo digo OTAN, la gente dice OTAN, pero yo no sé decir OTAN, o sea que voy a decir OTAN todo Yo el digo capítulo. las dos. Yo indistintamente iré cambiando de una a otra, seguramente. Vale. Y bueno, va a ser un capítulo que va a tener su miga. Y nada, pero antes vamos a ir a la sección humana porque aquí ha sido un fin de semana intenso. Y yo quiero que empiece Alberto porque tengo curiosidad sobre un evento que casi me ha contado, pero que se ha reservado en primicia para el podcast. No es nada espectacular, o sea, simplemente es, vale, ayer salgo de cervezas, ¿no? Y en una cervecería, pues en un pueblo de Valencia, que tampoco voy a decir el sitio, se sientan al lado. Esto que se sientan al lado unos y por cómo estás... Yo soy bastante cotilla, pero aparte por cómo estaba yo orientado, ¿sabes? Pues captaba un poco lo que estaban hablando. Y así como a mis... No sabía decirte, como a mis 2 en punto, había sentado uno. Así, imagínatelo, pinta Robert Bodegas, ¿vale? Esa vibe con camisa así de hipster, pero que parecía un personaje de Robert Bodegas. O sea, era, por lo que fui deduciendo según iba contando, ¿vale? Era... Bueno, mira, no, mejor voy a contar lo que él decía, voy a dejar que hable él, ¿vale? Sí, que hable él. Bueno, el personaje empezó a hablar de los precios, bla, 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 lo caro que está todo, tal, y estaba indignado porque le decían que le habían dicho tal, que es que en los bares la verdad que estaba todo muy caro. Y de ahí empezamos a deducir que él es hostelero. Dice, no, pero es que, vamos a ver, es que al revés, si la hostelería somos de los pocos que no hemos subido los precios, bla, 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 bla. Y dices, bueno, pues hasta ahí una opinión corporativa, pero bien, puede ser en su caso, puede ser cierto. Y dice, además, ya que es cuando la cosa se empieza a torcer, dice, además, a ver, porque hayan subido los precios, ¿yo por qué le tengo que subir el sueldo a mis trabajadores? ¿Qué están haciendo ellos de más? ¿Por qué están trabajando más? Yo ahí estuve... Ahí es cuando te mandé un WhatsApp. Ahí estuve a un paso de coger el botellín de cerveza artesanal, darme la vuelta, partírselo en la cabeza y decir saludos del sindicato. Porque yo, es que, te lo juro, pero es que era una tras otra de estas. Y se fue calentando, claro, conforme les sacaban cervezas, se fue calentando. Y voy a citar textualmente, ¿vale? Que la gente entienda que esto no es... no me cancelen por decir esto, porque esto es lo que dijo él, ¿vale? No me cancelen, lo dijo él, no Lo yo. dijo él, ¿vale? Textualmente, sí. Textualmente empezó a calentarse y dice, sí, porque el gobierno que tenemos ahora es el peor desde Zapatero, es peor aún que Zapatero, y ahí se engancha con Zapatero, porque les puede, tío. Insisto que lo terrible de esto es que además él no es que fuera precisamente, yo que sé, un coronel de la Luftwaffe, ¿sabes? O de las Waffen SS, que aquí de Hugo Boss y tal, que es que era el puto Robert Bodegas facha. Y empieza... Porque claro, al final con ZP el problema es que como su mujer era un hombre, a él le gustaba que le dieran por culo. Este es el raonamiento que hizo él en voz alta, ahí el speech que soltó. Y por eso su apoyo a los venezolanos. Porque al final lo que pasa es que todos los venezolanos se pasaban por la piedra a ZP. Y ya la cosa a partir de ahí te puedes imaginar. Hubo un momento en que me fui de esa mesa a otra. O sea, te lo juro, porque es que si no, es que me conozco y me voy a acabar metiendo en la conversación. A ver, sinceramente,
Ojalá la vida fuese tan divertida como las teorías conspiranoicas de los fachas, ¿eh? Ojalá. Ya ves. Sí, pero porque es que eso creo que lo hablamos en uno de los primeros capítulos, en plan, cuando la vida más o menos te va bien, o sea, cuando tienes un bar en un pueblo pijito y tienes menos de 30 tacos y ya estás pudiendo vivir de un negocio, tío, y de repente se te pone algo un poco mínimamente en contra y por primera vez en tu vida prestas atención a la política que hasta entonces había sido, pues básicamente votar al que más te prometiera bajarte los impuestos. Claro, es como muy jodido todo, ¿no? Porque es como ser un bebé, políticamente hablando es como ser un bebé, ¿sabes? Entonces estás diciendo cosas al azar, ¿sabes? O sea, todos tus demonios salen a la luz, pero tu capacidad de asociación, análisis, etcétera, está muy poco entrenada políticamente porque Claro, tu lugar político no intentas es ese. meter la estrellita en el hueco del cuadrado. Claro, correcto, es esa misma relación, ¿no? Política. Entonces, pues bueno, eso es la anécdota, o sea, no tiene mucho más, pero fue bastante trambólico. O sea, porque claro, todo esto fueron más del estilo, o sea, estuvo bastante rato con el tema de Zapatero y sus kings, estuvo bastante rato, ¿vale? Hablando al respecto. En fin. Eso Vale. y bueno, de momento te dejo que como... así me reservo más cosas para la sección humana de otro día. Vale, yo voy a hablar como víctima que soy del Mallorca Live. O sea, a ver, os explico. Yo para mí, como buena provinciana, mi vida las últimas 2 semanas ha girado en torno al Mallorca Live, que es un festival que se organiza en Calviá, Magaluf. Y yo voy a decir que estuve ahí porque conmigo estuvieron 30.000 personas. Entonces, da un poco igual. La cosa es que fue un poco el descenso a la locura. De decir que si entráis en redes y buscáis Mallorca Live Festival, es que os vais a encontrar de todo. Porque nos dejaron tirados en un descampado en Magaluf, que había gallinas por ahí picando, y teníamos la entrada comprada y tuvimos que hacer como una cola de 2 horas para conseguir una pulsera. Claro, pero porque las si la gallinas pulsera, estaban antes que vosotras también. ya nos colamos. Las gallinas tenían que pasar primero, pero nos colamos. Claro. Y es curioso porque vi lo intermedio entre un pollito y una gallina ya crecida, que nunca lo había visto, que parecen como emus chiquititos. Pero escúchame, Bastante. las gallinas de ahora no son tan, en plan, no son tan mutantes que como que a los 2 años ya son tan gordas que se les rompen los pies o algo así, rollo, son monstruos genéticos, ¿no? O estos no, estas A ver, eran crecen ahí y gallinas tardan sus 4 años en crecer. A ver, eran gallinas muy, muy normales, o sea, muy pequeñitas, no eran. A saber, yo creo que ni. A ver, es que era un descampado, igual campaban por ahí. ¿Sabéis ¿cómo se llaman? Donde hay como una especie de gatos sueltos salvajes que andan por ahí, pues esto con gallinas. No creo que nadie se aprovechase de esas gallinas, en fin. La cosa es que tú solo podías pagar con la tarjeta esta en la pulsera. Entonces, ¿qué pasa? Que era un descampado en medio de la nada, lo que era el antiguo Agua Park. Había 30.000 personas, no había salidas, o sea, no había colas de salida, entonces tú ahí podías morir de una pisoteada por una aglomeración. De hecho, a una amiga mía la empujaron y la mandaron a tomar por culo. A ver, yo creo que a esta chica, si nos ponemos chungos, en la oficina del consumidor la indemnizan, ¿eh? Ole, los chungos. Pero, y una pregunta que Pero me surge bueno, a mí, ¿es el antiguo Aquapark, has dicho? efectivamente. ¿Y las gallinas ya estaban ahí cuando el Aquapark? Pues no lo sé, no sabría decirte. Es que al lado también está un karts, entonces no sé si las gallinas son del karts, si son corredoras de coche o fueron seguratas del Agua Park, no sé, tampoco les he preguntado. Pero O- bueno, espectacular. O sea, pero que es un pelotazo de estos, ¿no? Tipo, aquí en Valencia en Sí, verano hay uno en Medusa. Esto es también un pelotazo de estos que te cagas. claro, pero esto al final se tuvo que cerrar y al final quedó de súper descampado y montan el Mallorca Live Fest. ¿Y qué pasa? Que no había cobertura y entonces tú no podías recargar las pulseras. Entonces, claro, fue el festival más civilizado de la historia porque nadie pudo beber.
Hostia. Porque Y no, es cuando os disteis cuenta de que todo el indie suena igual. Ups, perdón. no, sí, de hecho, a ver, yo fui ahí a ver bueno, a ver, es que lo voy a decir, no me escondo. Yo fui a ver a Rigoberta Bandini, pero como había tanta cola, solo llegamos corriendo, hicimos los 100 metros lisos para bailar 30 segundos la canción de Eurovisión y después me tuve que tragar entero el concierto de C. Tangana, que no me gusta nada. Coño, Entonces yo fui ahí, pero ¿cuál? me salió gratis, ¿eh? O Espectacular. sea, nos salió a todas gratis porque cogimos etiquetas de cerveza Estrella Damm y conseguimos entradas Pero esto gratis. era un festival tochete entonces, ¿no? Pues si ahí va Sí, sí, Rigoberta Bandini sí. y Zetangana. Pensaba que era más No, provinciano todo. no, es que claro, de hecho es muy provinciano porque no hay nada más provinciano que querer aparentar montar el festival Ya, traerte de... a todos los famosos Sí, sí, de las 40 principales, ¿no? efectivamente. Es que tú quieres montar tu Primavera Sound en Mallorca, pero ¿qué pasa? Que Mallorca, ni Palma, ni Calvía, que Calvía es una puta mierda de pueblo de guiris, que ahí hay más contaminación lumínica, acústica y de todo. Tú no vas a ser capital cultural, mi ciela, no vas a tener el Primavera Sound. Ya. Y ya está, esta es mi sección humana. Mi consejo, no vayáis a Salvo que festivales. seáis gallinas, no compensa. Efectivamente, si ya estáis ahí, sois gallinas, pues disfrutadlo. Joder, pero hace tan ganas. Ay, pero tramboliquísimo. Es que si tenéis curiosidad, meteros en Twitter, porque ahora en mi mente todo el mundo he sido sujeto histórico del tema candente, pero es que solo nos importa a los de Mallorca. No, sí, Pero bueno. pero me hace mucha gracia que tuvierais ahí vuestro pequeño Woodstock. ¿No? Pero esto, para la parte 2 de urbanismo, me viene de puta madre, la verdad. Sí, Porque ahí hay unas subtramitas. Sí, de hecho me estoy planteando hacer un documental sobre esto, pero hay como de 10 minutos. Pero bueno, a ver quién saca el tiempo, porque yo desde luego no. es que Bueno, bueno, y encima tengo las cervicales destrozadas, porque aquí la señora volví en bus lanzadera, que el bus lanzadera, pues yo cogí y me senté, estaba topetado y me senté en el pasillo del autobús. Y dije, hostia, ¿y si me echo una siesta qué? Y, y pues me la eché y ahora no puedo mover el cuello, porque claro, estaba sentada con las piernas cruzadas. Pero en, bueno, en esto de los festivales, tío, es que lo estaba pensando porque aquí en Valencia en verano así grande está el Medusa. Y que es un poco más funcional en cuanto a su organización interna, pero que también cuando te enteras un poco de circunstancias dices, vale, es que el problema de los festivales es que van muy asociados a la economía del pelotazo inmobiliario y del pelotazo turístico, que es que acaban siendo más torpes de lo que el propio festival necesitaría, ¿vale? Porque pongo por caso. Allá en Mallorca, ¿vale? Lo de que el festival este que organizas, coño, traes artistas que van a tener tirón y luego el festival es una caguera a nivel organizativo. En eso Cullera, es. que es donde organizan el Medusa, que es el típico sitio bastante turístico, al menos sobre todo para gente de la zona y madrileños y demás, tú juntas gente por un tubo ya en agosto, o sea, es los típicos sitios de playa de Valencia que están saturados ya en agosto y ya tienen todos los comercios abastecidos, generando una red de pequeños y medianos comercios porque las franquicias no abren demasiado en esos sitios porque tendrían que aguantar el invierno. Y claro, la misma semana que es en el puto puente de agosto, o sea, de la quincena de agosto, que ya tienes peta la playa, lo llenas de chavales que se meten 15 en un piso y que no van a dejar dinero ahí más que en el Mercadona, ¿no? Con lo cual dices, hostia, todo ese turismo, dentro de la lógica burguesa, todo ese turismo que has logrado atraer, en realidad estás echando a otro turismo, con lo cual ni siquiera estás logrando maximizar, ¿no? Y tiene mucho que ver con que al final la economía está del pelotazo, el turismo y sectores poco productivos, también alimenta como un cierto tipo de político burgués, ¿sabes? Que es el político del pelotazo que sube a base de tejemanejes y de política de espectáculo, pero que realmente ni siquiera sabe hacer gestión de la administración burguesa. Y hace este tipo de cagadas absolutas. Rollo eso, meter Eh, ahí a 80 tal, o echar a unos turistas para meter a otros y quedarte igual, y cosas así. es que esto ya urbanismo 2 porque es que además este tema es que no sé, me encanta, me parece maravilloso, espectacular.
Vale, vamos al tema que nos toca, porque se nota que es verano y estamos aquí muy festivos. Bueno, voy a poner el ventilador y si oís el ventilador de fondo, pues no sé, os jodéis, ¿vale? Porque es que tengo mucha calor. Vale, os explico un poco de qué hablaremos y después le voy a dar. Así vamos ligeros y fluidos y tal. Dale. La cosa es, esto, pues, nuestro podcast, después, bueno, está basado, es pues una ampliación de un artículo sobre la OTAN, que va a ser nuestro análisis de la organización, que va a salir. ¿De cuál No sé si vas a... ¿Cómo cuál? Que no lo has dicho. Yo creo que la gente ya lo sabe, pero bueno. Organización Comunista Revolución. Vale. Yo creo que la gente no toma notas de un capítulo u otro y hay muchas siglas comunistas. Bueno, yo Organización Comunista Revolución, marca registrada, somosrevolución.es la web, @ ocrevolución las redes. Vale, trademark, ya he hecho aquí la promo. Y nada, que esto es un poco lo que vamos haciendo con los capítulos de actualidad y tal. Pero bueno, la cosa es que esto pues se va a estructurar. Primero vamos a explicar qué es la OTAN, o sea, qué es un NATO. Es que me hace tanta gracia las siglas en inglés. ¿Qué es un NATO? ¿Cómo surge? La historia, qué es exactamente, cómo se organiza, bla, bla, bla. Después vamos a pasar a explicar cuál es la relación del Estado español y la OTAN y qué papel tiene, que esto es, que yo creo que esta es la parte más entretenida porque es así muy cañí, muy patria, hay pues roces entre el PSOE, golpes burocráticos, movidotes que nos gusta a todos y bueno. Y después la parte final será un poco explicar cuáles son las diferentes críticas a la OTAN que hay y volveremos a explicar por qué España es un país imperialista de segundo orden y no una semicolonia. Es que ya nos repetimos más que el ajo, pero es que es lo que hay. O sea, si es que al final pues hay que explicarlo porque es que es un tema cíclico que sale cada medio mes. Sí, cada vez que hay algo militar de por medio, Sí. la gente Es que enseguida... me encanta, es que te juro que vivimos en distopía porque en la frontera la policía se carga no sé cuántos marroquíes y la gente, oye, ¿no será esto una semicolonia? Y dices, pues igual hay un poco de pelea física si nos vemos. Bueno, en fin, dejo de amenazar gente ya, Paul borra. No lo va a borrar, pero yo lo dejo ahí. Y bueno, todo esto viene porque, y yo es que yo estoy un poco un hinchet porque ahora mi marca es, como tomo mucha kombucha, pues parece que me he bañado un poco en anfetaminas, pero no sé si la kombucha lleva, pero a saber. En fin, todo esto lo estamos hablando porque para quien no lo sepa, y hay gente de izquierdas y hasta comunista que no lo sabe, ¿eh? Porque, a ver, ahora en los últimos días sí que, sobre todo desde el sector antirrepre, sí que se ha hablado bastante, pero bueno, los días 29 y 30, un día después del orgullo, que esto para las personas que del activismo y los movimientos de masas está siendo una putada máxima, entre las cuales me incluyo como afectada en esta plataforma, se realiza en Madrid la cumbre de la OTAN. El gobierno más progresista, feminista y LGBTIQ+ de la historia se ha gastado 37 millones en la cumbre. Que esto yo ya sé que es un poco argumento 15M, pero es que me da igual. Pero es que es una pasta, tío. Es que es una puta barbaridad. Hombre, y todo esto viene con su buen regalito, porque cada vez que salen, que ampliación de dispositivo policial, tus derechos, mira, por una vez que coincido con el gobierno de España, que es quitarle los derechos a los madrileños, pues sale mal. Es broma, ¿eh? En fin, pueden registrarte sin ningún tipo de orden. Si pasas por ahí, tú sospechoso pasar por ahí,
y cosas loquísimas. O sea, se notan que se han gastado el presupuesto en esto y en servilletas azules en forma de cisne, que me imagino que será así. Me espero. Y, Por 37 bueno, millones más vale que tengan un cisne de hielo enorme en medio de la sala en pleno sí, espero que junio. al menos a los hijos de puta criminales de guerra les den langosta, ya que hay 37 millones de presupuesto. Bueno, pero vamos a la cuestión. ¿Qué coño es la OTAN? Bueno, nos remontamos al final de la Segunda Guerra Mundial. Que imagino que, como hemos hablado, los anteriores capítulos a este han sido sobre el imperialismo y como todo el mundo cada año saca 500 pelis de nazis, imagino que ya todo el mundo sabe cómo va la copla, en el sentido de que Alemania pierde, y como Alemania intentó invadir a todo Dios, pues Europa se quedó en la miseria y en la ruina. ¿Y qué pasa en paralelo? Pues que en paralelo está la Unión Soviética, gran vencedor antifascista, día de la heroicidad, Just Queen Slay. ¿Y qué pasa? Que la Unión Soviética no solo era un país chulo para ponerte una gorra y larpear, sino que era el cuartel general de la Revolución Mundial, cuando hemos dicho antes. ¿Qué significa esto? Significa que la gente se iba a la universidad a estudiar marxismo-leninismo y volvía a sus respectivos países bien producidos y bien entrenados, con teoría, con ideología, con entrenamiento militar, además de prestar sus correspondientes ayudas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la Unión Soviética es incómoda, no lo siguiente, para el imperialismo. Y esto se suma a una Europa en ruinas. Estados Unidos, superpotencia mundial, lo que tiene que hacer, ve el panorama y dice, bueno, aquí punto crítico, porque claro, ya había casi como tentativas de revolución, un movimiento obrero quemado y armado, porque había brigadas antifascistas en los países que habían sido invadidos, tal, y pues hacen lo del Plan Marshall. Que voy a hacer un break como de 2 minutos por si quieres hablar de la película de Mr. Marshall mientras me lío un cigarro. O decir algo de política también. Sí, también. No, Pero como siempre la película, digo, pues igual le hace ilusión. Sí. No, antes de hablar de Bienvenido Mr. Marshall, decir a ver, que en toda esta historia ya empezamos a ver una de las claves para entender la OTAN, que es el eslogan, por si se os quiere quedar, de en el imperialismo la colusión o colaboración entre imperialistas es relativa, lo que es siempre absoluto es la competencia entre ellos, ¿vale? En el imperialismo la competencia existe. Hombre, sí, tú me has quitado toda la explicación de la OTAN. Entonces, previo al nacimiento de la OTAN, ¿vale? Si lo analizamos desde un punto de vista de economía política, lo que observamos es cómo la Alemania nazi básicamente es el segundo intento, de hecho, de convertir a Alemania de potencia imperialista de primer orden a superpotencia, ¿vale? Capaz de dominar a otras potencias imperialistas, en este caso por medios militares, con una fuerte industria de guerra y con una expansión rápida. Esto diezma a los monopolios europeos para el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Excepto a los estadounidenses, que están al otro lado del Atlántico y que realmente, como se meten en la recta final de la guerra, pues salen más bien fortalecidos de la situación. Y ahí Estados Unidos tiene una disyuntiva. Colonizo Europa y dejo tullida a Alemania como se hizo en la Primera Guerra, como se intentó hacer en la Primera Guerra Mundial. Porque claro, lo que ocurre es que una potencia imperialista no solo lo es, o sea, no solo tiene los monopolios como algo que flota en el vacío y aislado históricamente, sino que si tú los dejas al ras, no es lo mismo que dejar al ras una semicolonia como Irak. Es decir, siguen vivos una gran parte de la población que ha vivido como potencia imperialista, que tiene conocimientos técnicos, tiene conocimientos de economía, tienes toda una infraestructura y toda una superestructura que por mucho que tú la dañes mucho, va a seguir aspirando a reconstruir su papel como potencia imperialista, ¿vale? Y esto ocurría en Francia, ocurría en Italia, ocurría en Alemania, es decir, tú tienes escuelas de negocios, tienes magnates industriales que aunque temporalmente estén sin blanca,
van a aspirar a eso, no van a querer conformarse con ser la colonia de alguien. Entonces, ante eso, Estados Unidos, que se encuentra con que 1/3 del planeta para el 49 está bajo poder obrero, básicamente, porque hay un momento de la historia en el que coincide que todo lo que luego sería la madre que te parió, ¿qué te pasa? Perdón, es que Por Dios. me encuentro fatal. Madre mía, Es tómate una probable licipaína, cojones. que, a ver, es probable que me levante a vomitar luego. La madre que te parió. Es que a lo mejor tengo COVID. No, igual tienes la gripe aviar por las gallinas del festival. No debería haberme dado al lado de las gallinas. Bueno, Bueno, continúo. voy a por un vasito de agua y... Vale, así aprovecho hasta que vuelvas y empieces a reventar ahí. Sí, total. A boicotear el programa. Sí. Vale, pues... coño, ahora he perdido un poco el hilo. Como iba diciendo, ¿vale? Con el tema de el año 49 es que 1/3 del mundo está bajo poder obrero, es decir, tienes todos los países de Europa del Este y la mitad de Alemania que han sido liberadas entre partisanos y el ejército rojo de la Unión Soviética, donde nacen las llamadas democracias populares, que son regímenes transicionales hacia el socialismo. Tienes China, que acaba de ganar la Revolución Nacional Democrática y establecer un régimen de nueva democracia, con el poder obrero en su centro, pero con un poder popular antiimperialista. Entonces, hay una situación que objetivamente preocupa a los imperialistas y de hecho se inaugura la Guerra Fría pues, con la Guerra de Corea, ¿vale? En esa situación es en la que Estados Unidos dice, vale, en lugar de ser una potencia imperialista que domine temporalmente una serie de países en situación de colonización temporal en Europa Occidental, voy a reconstruir la vieja Europa como potencia imperialista de tal manera que yo siempre les voy a llevar la delantera, porque como yo soy el que financia y yo soy el que luego pondrá la mano, ¿vale? Me voy a fortalecer. Y también, a partir de un país revisionista cerca de la Unión Soviética, que es Yugoslavia, ¿vale? Con su capitalismo burocrático de Estado, voy a tenerlos comprados, ¿vale? Dándoles, creo que eran $1.000 millones al año, para que, bueno, sirvan de quinta columna, ¿vale? Que es el tema de Tito y el titoísmo. Entonces, con eso es como entendemos el Plan Marshall y la OTAN, es decir, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estados Unidos va a configurarse como superpotencia después de la Segunda Guerra Mundial gracias a reconstruir las potencias imperialistas de la vieja Europa y parte de todo esto es precisamente el fortalecer la OTAN, porque formalmente realmente la OTAN ya se había formado con potencias europeas de primera y segunda antes de que se sumara Estados Unidos. Lo que pasa es que eso no es algo serio hasta que realmente entra Estados Unidos a financiar. Y bueno, como no ha llegado todavía Lucía, pues voy a seguir contando. Lucía, ¿eres tú? Manifiéstate. Lucía. Hola. Buenas. He contado ya, digamos, todo lo que es hasta el Plan Marshall y por qué se funda la OTAN, etcétera, ¿vale? Lo digo porque estaríamos en el punto de explicar, pues bueno, todo el mundo que se va adhiriendo después y sus aventuras por el mundo mientras existe la Unión Soviética. Sus aventuras por el mundo cuando existe... A ver, yo como vamos mal de tiempo, porque llevamos como media hora, yo con eso correría bastante, ¿eh? Sí. Que por cierto, he mentido y me he hecho otro café, no he cogido agua. Perfecto. Al final yo te sé... curtirá la garganta, igual te sale callo y ya... Sí. A ver, yo sé que estoy en la Necroporra 2023 de gente, que me lo han dicho. Y no desmiento ni confirmo. Vale. Si quieres, sigue, ¿eh? No, nada, comentar que España, ¿vale? Como había sido un aliado menor del eje fascista en la guerra, es decir, del otro bando imperialista en la guerra mundial, se queda fuera, ¿vale? Se queda fuera del Plan Marshall, de ahí la peli esta de coña de Bienvenido Mr. Marshall, que tiene una cancioncita muy conocida de americanos vienen a España por los hispanos.
donde básicamente el plan Marshall, Mr. Marshall, que es el que trae, ellos creen que trae el plan Marshall, pues pasa de largo, ¿vale? La comitiva del plan Marshall pasa de largo. Y luego hablaremos del camino que siguió España, ¿vale? Porque obviamente se queda fuera y encima en la inmediata posguerra España aún estaba, aunque intentó sumarse al carro de Estados Unidos y tal, la configuración interna de la política franquista todavía hacía muy difícil realmente ser un valor seguro para los americanos, ¿vale? Por mucho que se firman tratados con ellos para proteger a Franco, con Eisenhower en adelante, realmente, todavía el régimen franquista va a caer en provocaciones a los Estados Unidos, ¿vale? Como mandar a Serrano Suñer de embajador a los Estados Unidos. España tarda un tiempo en entrar en la ONU, incluso, ¿vale? Porque se le identifica muy claramente con el último fascista realmente de pro, porque luego Portugal también tenía Salazar, pero ese era más proamericano. Y nada, bueno, la OTAN va sumando peña, ¿vale? Es decir, tanto algunas potencias imperialistas como sobre todo pues semicolonias matonas de estas, ¿vale? Tipo Turquía, tipo... bueno, antiguos imperialistas venidos a menos, como Portugal, países capitalistas dependientes como Grecia, y cuando la Unión Soviética se pudre y cae como fruta madura, bueno, como fruta podrida, ¿vale? Cuando la Unión Soviética con el golpe de Estado de Khrushchev pues, hace su transición ahí en unos pocos años al capitalismo burocrático de Estado, que es lo que veis en Stranger Things, básicamente, ya cuando está convertido en eso, y finalmente termina desmontándose en favor de un capitalismo más competitivo, más convencional, muchos de los países de la antigua estela del social imperialismo, este imperialismo con careta social, se pasan a ser semicolonias dependientes de potencias imperialistas europeas que les quedan más cerca, o que les quedan igual de cerca, pero que les permiten a sus nuevas élites locales no ser tan dependientes exclusivamente de Rusia, ¿no? Claro, o sea, la OTAN se hace la vuelta, o sea, se hace la putivuelta, para que nos entendamos, por Europa del Este, ¿eh? Claro. Porque también hay un cambio. O sea, porque cuando la Unión Soviética, como potencia potentísima, termina la Guerra Fría y todo esto, al final, pues un socialdemócrata de principios pensaría, de base, un Manuel afiliado a Podemos, pensaría, oye, pues no tiene sentido que la OTAN siga existiendo si no está la amenaza, el terror rojo por ahí amenazando pues la democracia y el estado del bienestar. Pero al final dices, hombre, es que no deja de ser una alianza para defender los intereses. O sea, al final se transforma. Antes tenían la excusa. Bueno, en realidad no era una excusa, era un enfrentamiento tal cual. Pero al final este gran enemigo pues se diluye y pues ellos la OTAN empieza a tener bastante manga ancha. La OTAN, esto ya lo explicaremos cuando expliquemos cómo se organiza la OTAN. La OTAN es básicamente, sobre todo el aparato militar lo controla Estados Unidos, porque Estados Unidos invierte un 69% de presupuesto en los gastos militares de la OTAN, entonces es en plan instrumento muy alineado con los intereses de Estados Unidos. Sí, al final quien paga mana, ¿no? Sí, básicamente. Quien tiene el dinero decide qué chupito se toma en la ronda. Pues un poco esto. Cada vez voy a peor con los ejemplos. Necesito que alguien me... Falta Paul para frenarnos un poco. Sí, necesito que alguien me saque a tomar el aire, aunque tengo el ventilador al lado. Pero vaya, cambia la naturaleza. Antes estaba la Unión Soviética de por medio, ahora vale, tenemos esta herramienta militar para defender los intereses de nuestra oligarquía y para hacer injerencias tanto políticas como militares en el resto de países. Y además se estrenan ahí con ganas, ¿eh? Sí, descuartizan Yugoslavia, que había sido su antiguo títere, además, que es súper heavy, porque Yugoslavia había sido un títere americano entre los países no alineados. Quiero decir, sí, tenía sus guiños y demás,
pues como los tenía México con el PRI, ¿sabes? Que tenía sus guiños entre los no alineados, pues a partidos de izquierda o demás, pero en el fondo pues era un títere americano indirectamente, ¿no? Y Yugoslavia más de lo mismo, es decir, era además pagado, lo he dicho antes, pagado por Estados Unidos, y en cuanto ven que eso les deja de hacer falta, que hay tensiones internas en las que pueden sacar partido, cada uno lleva su línea. Es muy interesante porque no es lo mismo lo que hace Alemania que lo que hace Estados Unidos exactamente, ¿vale? Alemania es su primera aventura también como potencia imperialista reunificada y tal. Y luego, eso, el tema que iba a comentar sobre la OTAN en estos años es que hay unos años ahí en los que Rusia todavía está muy debilitada, ¿vale? Después de desmontar todo su imperio, digamos, y tener que empezarlo a reconstruir. China todavía no está en esa escena de potencias imperialistas, y entonces Estados Unidos básicamente reina indisputado con la OTAN como apoyo, ¿vale? Como apoyo. Sería interesante, si acaso, entrar un poco a explicar el aparato de la OTAN, ¿vale? Que si te parece voy a explicar una analogía Vale. para mi público. Luego ya lo traducimos para el resto. Yo tengo que cuidar a mi cuota. Vale, entiendo que yo tengo que traducirlo en gay. Puede Vale, ser, ok. sí. O sea, a ver, la OTAN tiene dos estructuras, la política y la militar, ¿no? Y para que nos hagamos una idea, el papel que tiene la política la suele llevar una potencia imperialista europea, y la militar, pues Estados Unidos, porque es el que pone la pasta, pone como el 70% de la financiación del aparato militar. Pero, o sea, su funcionamiento, la rama política es muy importante, pero su funcionamiento es como cuando llega Silver Surfer a un planeta y dice va a venir Galactus, el devorador de mundos, y se va a comer vuestro planeta. Pues esto es un poco la estructura política y la estructura militar, ¿vale? Eso para mi público. Es decir, al final tienes una rama política que lo que hace es toda la labor de diplomacia, manejar los monopolios mediáticos, poner un poco, hay un mogollón de países que por choque militar no podrían ni pagarse. Si ya a España le cuesta pagar el combustible para mover los tanques y los aviones, ya vamos caninos para pagar todo lo que la OTAN te obliga a comprar por estar dentro, porque obviamente pues Estados Unidos ahí mete también los intereses de su industria armamentística. Luego, aparte de eso, tienes que hay un montón de países que lo único que hacen es de barrera humana, ¿vale? Y eso sería parte de la estructura política. Otra parte, las sanciones económicas. Es decir, vamos a sancionar a este país, o las ayudas, ¿vale? Las ayudas muchas veces son militares también. Entonces, eso sería el papel. Básicamente, la rama política te avisa de cuando vas a ser destruido, y la rama militar es la que te destruye. A ver, en realidad me parece muy buena analogía, porque además a mí en concreto Silver Surfer me parece bastante camp, así como concepto. Sí. Me parece, o sea, de los personajes más campis, porque mola un montón, porque es un pavo ahí plateado con una tabla de surf intergaláctica, o sea, es que es fantasía. Entonces pues no te traduzco el ejemplo, es polivalente, hemos llegado a todos los públicos, perfecto. Claro. Bueno, pero ha sido corta esta tos, ¿eh? No, sí, vale. O sea, en comparación a la de antes, obviamente. Sí, y esto es que cada vez que me río toso. Ya veréis qué risa como me provoque la arcada y vomite. Al final, también hay que tener en cuenta que todo el tema de compra de armamento y todo esto, aparte de responder pues a los intereses de mercado, también tiene como función estandarizar un poco ejércitos, ¿eh? Porque tú no puedes ser una potencia OTAN marca registrada con un ejército muy de Chichinabo o muy anticuado, que esto también lo veremos en el caso del Estado español, en concreto por lo anticuado, porque había mucho cargo franquista. Que esto a ti te obliga a seguir, como país te obliga a seguir unos estándares. ¿Tiene que ver esto con la falta de soberanía nacional? No, y lo explicaremos más adelante, pero es que no quiero que cojáis con pinzas esto, ¿vale? Claro, es decir, no vayáis a un militroncho a decirle ay, es que la OTAN te obliga a seguir las pautas cuando podrías seguir las true Spanish pautas, Cid campeador y todo eso, ¿no? O sea... Sí, al militar de turno
le encanta, ¿eh? Claro, porque en la OTAN os no aseguro que tienes le flipa. pistolas más grandes. O sea, tu pistola es más grande, se encasquilla menos, tienes aparatos más modernos, tus coroneles tienen más idea y encima, hasta cierto punto, aunque al final las estructuras militares están muy osificadas, va a ser un formato más profesional de ejército, ¿vale? No vas a estar pelando patatas todo el día como en el ejército franquista. Sí, te van a dar un dron todo chulo. Claro. En fin, prosiguiendo, yo hay un tema que quiero tocar y tocaré en 2 minutos contados, porque creo, a ver, objetivamente nos escucha gente del movimiento feminista. Y es una cosa que no sale en el artículo que vamos a sacar, pero sí que es un tema que recientemente pues estaba hablando con compañeras y tal de por ahí, sin especificar, y es el tema de la vinculación de la OTAN con la trata. Que esto, a ver, esto ya en otras guerras previas a la caída de la URSS y tal, siempre ha habido así ciertos líos pseudo-proxenetas con la población local. Pero es en Kosovo donde literalmente la OTAN monta sin ningún tipo de vergüenza, porque al final el business es el business y la prostitución a escala global tiene mucho que ver con el imperialismo. Monta una red de trata que yo el otro día estaba leyendo y dije, es que literalmente el prostíbulo más grande del que he visto en mi vida, porque había unos 20.000 o más de 20.000 soldados de la OTAN en Kosovo y se dedicaban. Porque, a ver, cada vez que hay una injerencia militar, la Freedom, la Peace, evidentemente todos sabemos que esto pues es que es de boquilla, que ya no se lo cree ni el tato. Pero yo creo que la gente tampoco se imagina hasta qué punto hacen estragos en los países en los que hay injerencias directas militares. Entonces, porque ya solo de destruir infraestructuras, hospitales, carreteras, tal, esto te destroza el país porque corta la distribución de las mercancías y corta parte de lo que es el trabajo reproductivo. Entonces la gente se queda en la miseria, sobre todo mujeres y niños, y aquí ven una chance de negocio y estaban pasando entre las fronteras y montando prostíbulos en las bases. O sea, cogían a pobres chavalas, en plan súper literalmente trata, que estaban en la mierda, que se habían quedado sin nada, igual sin casa o sin lo que fuese, y empezaron a entramar todo un tema de trata y explotación sexual muy, muy fuerte hasta que en 2004 dijeron, hey, hay que hacer protocolos antitrata porque esto, aparte de una institución militar, es un macroprostíbulo. Y al final hicieron unos protocolos, pero ¿qué pasa? Que los países tienen libertad para interpretar estos protocolos. Entonces, si a ti te interesa, puedes pasártelos por el orto. Claro, al Por final... eso, Bueno, perdona, Didi. por eso también en otras injerencias que ha habido casos del estilo, pero bastante, bastante más soterrados, porque esto es súper sumergido, pero es un sobresueldo de la hostia, porque igual el soldado de turno que se le ocurre la idea de empezar a pasar mujeres y menores por la frontera hasta las bases, esta persona amasa capital importante, ¿eh? Sí, de hecho, salgo a colación del capítulo aquel de Afganistán que incluso este tipo de cosas es algo que los cuerpos de élite, estos de infiltración, tipo los Navy SEALs, o la CIA, joder, que no es exactamente, no es militar, pero en la práctica sí, siempre han hecho y se fomenta que hagan. Es decir, tú tienes que llegar de encubierto a no sé dónde, tienes que autofinanciar porque es toda una operación encubierta, entonces no puedes no puedes ser directamente un militar y generalmente se financian con redes ilegales. Es decir, tú te metes en un país que estás destrozando porque está en guerra o está hecho polvo y vas a aprovecharte de él y la forma de autofinanciarse siempre son redes de o asesinos o trata o narcotráfico o todo a la vez. O sea que no... Además tiene un sentido porque es que el capitalismo lo que hace realmente es profesionalizar y hacer muy eficientes formas de explotación y opresión que han existido siempre. O sea, no suele inventar nada nuevo y este es un caso más. O sea, al final en las guerras siempre la prostitución ha ido de la mano, igual que la esclavitud.
el capitalismo, de hecho, esto mismo en las guerras mundiales era muy sonado, ¿vale? Que cualquier relato, incluso en las pelis, tío, en cuanto hay un soldado que fue a la Primera Guerra Mundial, te lo dicen, en fin, en todas las pelis así que he podido ver yo de la Primera Guerra Mundial, hasta las que son de temática antirracista, sale, ¿no? Como una cuestión clave de allí vamos yo que sé, el típico soldado negro dice, allí vamos al prostíbulo francés con blancas y tal. Eso, claro, el capitalismo llega a un momento que se da cuenta de eso, o sea, ahí hay dinero. Si logro yo manejar esa trata, ¿sabes? En lugar de que se quede el dinero allí o que sea un burdel local el que se lleve la pasta, pues extra. ¿Sabes? Hombre, nato business. Mm. Bueno, si acaso te diría que pasemos, porque bueno, lo que son las invasiones de la OTAN lo tenemos más o menos claro. Sí, Simplemente a decir ver, bueno, iba a decir contradicciones en el seno de la OTAN un poquito, pero muy por encima y sí, pasamos a España si quieres. vale, antes de esto, si os interesan casos concretos y tal, hay bastante material. Sí, sí. Por, hay bastante material porque el movimiento antimilitarista pues siempre ha sido una thing también en Estados Unidos y encontraréis bastantes documentales y material si os interesa en concreto, más que el análisis general de la OTAN, pues cosas en concreto. Hay gente que dice, pues quiero ver las barbaridades, Mm. pues la podéis ver. Yo insistir simplemente que en la OTAN, dentro de ella, pues también opera esto que hemos dicho, ¿no? Mm. Dentro del imperialismo, al final la competencia es lo que impera, aunque puntualmente se llegue a acuerdos, o esos acuerdos sean muy duraderos, son acuerdos tensos, ¿vale? En los que se basan en la jerarquía, se basan en el dominio de uno sobre otro y en lo que uno pueda darle un poco la puña a la trapera al otro. Entonces, dentro de la OTAN, obviamente está por un lado Alemania, que habrá que ver, porque Alemania parte con desventaja, ¿vale? Porque la partieron en dos, o la partieron, no, se partió en dos, ¿vale? Porque la mitad quedó colonizada por potencias occidentales que luego la reconstruyeron como potencia imperialista pequeñita, y la otra mitad pasó a ser socialista y luego del bloque de la Unión Soviética, ¿vale? El bloque social imperialista. Entonces, lleva unos años de desventaja y además se les han impuesto limitaciones militares. Pero no sería raro que Alemania, que tiene otros intereses con respecto a Rusia, porque su principal suministro para poner sus monopolios en marcha viene del gas y el petróleo ruso, por tanto, tensar a saco con Rusia no le conviene. Y por otro lado, como contrapartida, le puede interesar también, para poder presionar más a Rusia, tener un ejército fuerte, porque ahora mismo Alemania no lo tiene, ¿vale? Se había quedado por detrás en ese sentido. Entonces no sería raro que Alemania tuviera aspiraciones a ser superpotencia imperialista, porque al final es un país que, hostia, tú lo ves estadísticamente en comparación al resto de Europa e incluso en comparación al Reino Unido destaca un montón, porque al final Reino Unido no deja de ser una isla, es decir, y por mucho que herede parte del pasado imperial, de ser la primera potencia imperialista, coño, mucha de su economía es puramente financiera de especulación o de tráfico internacional, ¿no? Aunque tiene una industria muy potente, no tiene las facilidades de distribución que pueda tener Alemania, que está en el putísimo centro de Europa. ¿Vale? Luego también vemos con la posible entrada de los países nórdicos, pues como ahí está habiendo contradicciones entre sectores reaccionarios que dicen, no, yo quiero seguir siendo una potencia imperialista de segunda, o incluso ir a más y montar una alianza nórdica militar, ¿vale? De imperialista, que rompa con la tradición de estos países de, como eran potencias imperialistas de segunda, con muchos recursos y poca población, pues más o menos eran bastante pasivos en la arena internacional. Incluso se permitían gestos sus gobiernos socialdemócratas de apoyar a movimientos populares o algunos sectores más light de ellos, etc. Y es posible que todas estas contradicciones vayan a más en la medida en que, pues por ejemplo, Turquía, que es una semicolonia parte de la OTAN, tiene otra estrategia en Oriente Próximo, ¿vale? Que generalmente pasa por apoyar a islamistas de línea dura, pero no la pueden marginar porque no deja de ser principalmente dependiente de Estados Unidos y controla el flujo migratorio, ¿vale?
España podría tener sus diferencias también, como ya las tiene con Estados Unidos en el caso marroquí, aunque recientemente lo que ha hecho finalmente España es alinearse con Estados Unidos en la cuestión saharaui, pegándoles la puña a la trapera a los saharauis. Pero ya hemos visto que eso también lleva contrapartidas, porque entonces Argelia, que es otra semicolonia, se tiene que comer los campamentos de refugiados y el agravamiento de la situación por sí sola y a su vez hace un boicot a España. Entonces, en fin, decir que estas contradicciones siguen operando en el seno de la OTAN y que el auge, el auge que va teniendo China como potencia imperialista de primer orden y los pequeños escarceos de Rusia en sus inmediaciones, pues obviamente pueden agravar estas contradicciones. No tienen por qué cerrar la cosa en bandos, sino que podrían también agravar las contradicciones Claro, sí. internas de la OTAN. Es que os tenéis que quedar con que la OTAN no es un bloque único. Porque muchas veces se tiene esta perspectiva, porque sí que es verdad que tú pues tienes que coger y darle un par de vueltas y analizar un poco, pero muchas veces como la visión popular que se tiene de la OTAN en algunas ocasiones pues es un ente monolítico de dinámicas algo horizontales entre las potencias tipo esto que sale siempre en los dibujos o en los Simpsons y tal de todos los países ahí en círculo y hay países que están en el brazo político pero no están en el brazo militar. De hecho también la guerra de Irak también despertó muchísimas contradicciones porque fueron operaciones no autorizadas ni siquiera por la propia OTAN, pero ya veis tú que incluso una alianza de nombre se puede romper en base a unos intereses que en este caso los intereses eran de la industria petrolera, y esto al final incluso gente que autorizó operaciones lo ha dicho, en plan, esto fue el lobby de las petroleras y ahí estábamos, también estaba metido por ahí Inglaterra y España. Sí, básicamente fueron Pero esos tres países, el trío de las sí, Azores. efectivamente. Y claro, cuando se dice que la competencia es absoluta y las alianzas son relativas, tampoco hay que entender la competencia en el sentido que los criptobros te dicen que existe, ¿vale? Porque al final lo que ha hecho el monopolismo es concentrar esta competencia en unas pocas manos. Sí, son tiempos más largos, hay más Sí, margen a no tener que estar todo el rato apretando, obviamente. Si quieres pasamos pero al bueno, caso sí. del Estado español. Sí. Vamos al caso del Estado español. A ver, aquí podemos agilizar porque en el programa, bueno, el programa aquí como si fuésemos la radio, ¿sabes? El capítulo anterior hablamos bastante de cómo se construyó, de la relación del franquismo con la reconstrucción de monopolios españoles, y hablamos también de la relación que se tuvo durante el tardofranquismo con Estados Unidos. Entonces, aquí podemos ir ligeritos. Sí, 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 El o ca- sea, está a claro. ver, el caso es que al final Estados Unidos contribuyó a reconstruir parte de los monopolios españoles, en el sentido que hubo una serie de tratos a cambio de España, pues es una buena situación, tiene una buena situación geoestratégica, entonces, pues a cambio de unas bases, el Mr. Marshall pues llegó tarde y empezó a dar bonos pues bonos de ayudas económicas y demás, que esto ya es en plan la época ONU, la época ganamos Eurovisión, la época Maciel, toda esta época. Yo a mi público, que aún debo un especial de Eurovisión, pero bueno, algún día llegará. Entonces, claro, ya habían estas relaciones con Estados Unidos. Y bueno, ocurre la transición, ya hablamos un poco de todo el tejemaneje de la transición con el Partido Comunista de España, con todos los agentes implicados, pero al final la transición pues es época de renovación. Entonces hay varias tareas que tiene el Estado español y su imperialismo. Y las tareas pasan por el tema también
del ejército. Pero antes de esto vamos a explicar así un poco, porque llevamos una hora de programa, el programa más largo de la historia, cómo se entra en la OTAN y cómo se plantea. Correcto. Porque hay también varios, o sea, al final hay una serie de tensiones entre socialdemócratas, el PC por su parte y el PSOE por la otra, que el PSOE por la otra hace una estrategia bastante hábil. Pero bueno, las relaciones con la OTAN empiezan con el Calvo Sotelo. Sí, o sea, en España, para el 82, España ya estaba en la OTAN, en el brazo político, ¿vale? Sí. Pero estaba en entredicho haber entrado en la OTAN y además era algo que, bueno, ocurría por lo que ha dicho Lucía, tenía que ocurrir, es decir, al final España como potencia imperialista tenía una situación geoestratégica que tenía que aprovechar y la entrada en la OTAN desde el punto de vista del proyecto imperialista tenía sentido, es decir, fortalecía ese proyecto imperialista a cambio de una entrada que además, bueno, luego veremos cuáles son las claves que utiliza el PSOE para terminar de cerrar esta entrada, ¿vale? Entonces, lo importante es lo que pasa una vez ya se está dentro, ¿vale? Todo el debate en la izquierda. ¿Por qué? Porque al final venimos del régimen franquista, que es un régimen eminentemente militar y corporativista. ¿Qué ocurre? Que la izquierda española está criada en la lucha antifranquista, incluso la socialdemócrata, y tiene una alergia tremenda a todo lo que suene a autoridad militar y especialmente a la autoridad militar tradicionalista del franquismo. ¿Qué ocurre? Que el PSOE empieza la transición muy hábilmente recuperando un espacio político que había perdido por lo que le llaman los 40 años de vacaciones, ¿vale? Es decir, mientras el PC y luego las escisiones que habían salido habían aguantado en la lucha antifranquista, con más o con menos ganas, acierto o una línea mejor o peor, habían estado en la lucha antifranquista, el PSOE no, el PSOE después de la guerra civil se desbanda en federaciones internacionales que van envejeciendo y para los 70 es un partido de abuelos dirigido desde el extranjero por Rodolfo Llopis, que es un abuelo socialdemócrata de estos de chapa antigua, ¿vale? De marxista supuestamente, es un reformista pero de otros tiempos, ¿vale? Para tiempos en los que el movimiento obrero era más fuerte, más ideologizado, el peligro de una revolución era mayor y por tanto los socialdemócratas tendían a absorber o venían de tener ese discurso más radical. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando se está ya perfilando el paso a una democracia burguesa, Estados Unidos y un poco el resto de potencias imperialistas, sobre todo Estados Unidos, pero otras también, tipo Alemania, ven la situación de decir, joder, en España podemos tener un país, una democracia burguesa estable al uso y eso es mejor si lo hacemos con una socialdemocracia fuerte que se turne con partidos liberal-conservadores, ¿vale? Va a hacer más creíble el régimen y va a hacerlo más funcional y es preferible eso a que suba los eurocomunistas del PCE porque la experiencia italiana nos demuestra que aunque es gobernable pueden tener puntualmente posturas que bueno, desestabilicen el país o obliguen o fuercen o lleven a la derecha y a los militares a desestabilizar el proceso porque no se fíen, porque hay muchos rencores acumulados, etc. Entonces el PSOE encuentra ahí su mirlo blanco, que es Felipe González, ¿vale? Felipe González y un poco caldeando al ala, entre comillas, izquierda, Alfonso Guerra, son los que reorganizan el PSOE a base de un golpe burocrático que es muy gracioso. Ay, es que me hace una gracia esto. Sí, hay dos congresos y este creo que no es el de Suresnes, es el anterior. Pero el golpe burocrático se cargan a Rodolfo Llopis, no literalmente, se lo cargan de la Secretaría General al abuelo, porque cambian la cerradura de la sede y cambian el lugar en el que va a ser el congreso en Francia. ¿Vale? Entonces los de Rodolfo Llopis literalmente se quedaron fuera, ¿vale? Esto creo que lo hizo Alfonso Guerra. Entonces, ahí empieza la renovación del PSOE, que ya va muy encaminada a ser un partido moderno. En esos años, como está en la oposición antifranquista, se permite un discurso que suena mucho
al discurso radical y que explota mucho los compromisos que el PC está tomando con fuerzas del régimen franquista para una transición a la democracia burguesa, ¿vale? Por ejemplo, el PSOE adquiere el programa de la ruptura democrática, pero el programa de la ruptura democrática del PSOE obviamente no es el programa de la ruptura democrática, yo que sé, del PCML, ¿sabes? Es un programa de ruptura... Ah, ¿no? Claro, es un programa que se llama de ruptura democrática, pero cuando lees lo que es, básicamente es la transición, ¿vale? Ni siquiera hace mención a la forma del Estado, si no me equivoco. Y luego toman la bandera republicana durante un tiempo, lo cual hace muchísimo daño al PC, que mantiene la monárquica hasta bastante, creo que hasta las segundas elecciones, ¿vale? Entonces el PSOE hace una serie de tretas por las cuales, viniendo de la nada, gana mucho peso, ¿vale? Antes todavía de que en la transición se repartan cargos. Es decir, para esto además cuenta con el apoyo de la socialdemocracia alemana, ¿vale? Ahí hay una pequeña pelea interna, pero que es irrelevante realmente para el resultado final, entre González y Guerra. Guerra es más favorable a las socialdemocracias nórdicas, González más a la socialdemocracia alemana, más liberal, pero al final Guerra es un pragmático, es decir, es más de verborrea que otra cosa. Entonces se unen un poco bajo ese palio. En Suresnes es donde ya se ratifica, y pocos años después, creo que es, no sé si en Suresnes, unos años después, renuncian formalmente al marxismo, ¿vale? Y renuevan el PSOE, y el sector de los abuelos se monta un partido que es el PSOE histórico, que, bueno, su líder, Pablo Castellanos, creo que se llamaba, luego monta el PASOK, que acaba en Izquierda Unida, ¿vale? Pero que no tiene ningún éxito electoral, ninguno. Tienes mucha memoria para los nombres de políticos españoles, Sí, ¿eh? sí. O sea, yo nombres de políticos españoles y lugares, fatal. Y mira que tengo una carrera de historia, Yo pero es no que hay esta manera. gente me he leído libros, o sea, me dio una temporada y yo me he leído libros de Alfonso Guerra, de toda esta gente. Entonces, pues bueno, son más, me lo sé por curiosidad en algún momento. Pero bueno, la idea es esto, ¿vale? Que el PSOE aprovecha muy bien, lee muy bien el momento, y luego va a leerlo muy bien también más tarde, porque al principio es contrario a la OTAN, pero se deja abierta una puerta, ¿vale? Que es lo de Sí, la OTAN de OTAN de entrada entrada no. no. De entrada no, ¿qué quiere decir? En el principio se entendió como un juego de palabras, como, vale, OTAN de entrada no, quiere decir no a la entrada de la OTAN, pero no. Quiere decir que de entrada no, es decir, que hay que estudiar las condiciones en las que se da, lo que nos aporta. De entrada no nos gusta porque es militarista, pero hay que estudiarlo. Y ya con eso... Es que es muy literal el lema, ¿eh? Es súper literal. Sí. Ellos, lo que parece un juego de palabras, realmente abre la puerta a lo que luego ellos hacen, ¿vale? Que es, cuando ganan las elecciones, ellos se dan cuenta de que España ha cambiado mucho respecto a la España del franquismo, porque como el proyecto imperialista ya ha llegado a un punto de gran estabilidad y de bastante crecimiento, con el paso a la democracia burguesa, el paso a la democracia burguesa ha fortalecido, curiosamente, ha renovado el aparato burocrático y productivo del tardofranquismo, ¿vale? Lo ha modernizado, incorporando un montón de nuevos funcionarios, incorporando un nuevo montón de cargos políticos venidos de la oposición antifranquista. Yo qué sé, el caso loquísimo es Andalucía, ¿vale? O sea, que cambias toda la estructura del corporativismo franquista, de los procuradores y demás, la cambias por el PSOE de Andalucía, fundamentalmente, ¿no? Pero bueno, ocurren en todo el Estado español, ¿vale? No solo los cargos políticos, quiero decir, se generan un montón de cargos funcionariales que hacen falta para una democracia burguesa imperialista, se renuevan productivamente, aparecen un montón de cargos técnicos pues, más especializados, porque empieza a haber inversiones más serias en España, porque es un país más estable, más transparente, y eso hace que un montón de la gente que viene de estar opuesta al franquismo se acomode, ¿vale? Se acomode mucho en el nuevo proyecto imperialista, y eso va a ser una base importantísima de votos que va a tener el PSOE, y que aún hoy, pues, coño, es la España de la COPE y la SER, ¿vale? Esta España relativamente moderada, de votantes de centro-izquierda a centro-derecha, que si eres de izquierdas, pues no eres monárquico, pero sí juancarlista, y luego, pues, y si eres de derechas, pues la transición te parece bien, aunque guardes las medallas del abuelo de la guerra civil en el armario. Entonces, el PSOE lee muy bien esta España y da el siguiente paso, que es decir, no, nosotros vamos a hacer un referéndum y pedimos votar a favor
de estar en la OTAN, del brazo político, ¿vale? Porque creemos que modernizará España. Y da un último golpe que es muy inteligente, que es el de la modernización del ejército, que es cierto, o sea, el ejército franquista era un ejército envejecido y de militares chapados a la antigua, muy ineficiente, con todos, o sea, vuestros padres que hayan hecho la mili os lo dirán, aquí es que se seguía gastando el CEDME, que era un fusil que era buen fusil, pero que estaba anticuaete. ¿Vale? No se usaban ya los Mauser, pero poco más o menos. Entonces, con la renovación militar que supone la OTAN, luego además años más tarde se van a poder permitir retirar el servicio militar obligatorio. En general profesionalizan mucho el ejército, lo cual gusta a muchos cargos militares emergentes que se van a pasar al bando de ser de centro y de dejar de ser franquistas. Y, Lo que hace darle a uno una pistola nueva, ¿eh? Claro, claro. No, sí, en el fondo es demostrar estabilidad, ¿vale? Es demostrar que... Y aparte de la izquierda moderada española, bueno, para esos años ya moderada, que está traumatizada con el 23F, con el intento de golpe de Estado bastante ridículo, esto ellos lo ven como una garantía de paz. Es decir, vale, nos hemos quitado del medio a ese ejército de Tejero, ¿sabes? Por un ejército más moderno, más americano, más europeo, etc. Vale, pues ya contando cómo entramos, no sé si has parado o te has ido. He parado. Ah, vale. Ya con todo esto explicado, a ver, ahora vamos a explicar en qué consiste que España sea una potencia imperialista de segundo orden, así rapidito, porque es que lo hemos explicado ya 400.000 veces, pero es que no caduca, siempre conviene explicarlo. Y después, ¿cuál es el papel que tiene dentro de la OTAN? Y ya tengo ahí apuntados los numeritos y las cifras. Porque a mí me pasa que escribo cosas y después digo, ay, voy a hablar de esto. Y no me acuerdo de nada, me parece que lo ha escrito otra persona en estado de disociación. Y bueno, y me lo tengo que mirar. Aquí un poco la memoria, el Alzheimer a los 26, durísimo. Vale. España, a ver, Estados Unidos es una superpotencia, lo que significa que tiene la capacidad de ejercer dominio sobre otras potencias imperialistas. ¿Le quita esto lo imperialista a un país imperialista de primer o segundo orden? No. Pasa que el mundo es complejo y a veces tienes que tener un poco los matices y las nuances al orden del día. Porque si no, al final puedes pedir cosas que son súper locas y directamente hacerle el juego al imperialismo de tu país. Entonces, España tiene un desarrollo de monopolios estatales y privados que bueno, varios ejemplos, el Santander, la antigua Telefónica, bueno, los hay, pero no tiene un potencial industrial tan desarrollado como otras potencias, tipo Alemania, tipo Francia. Reino Unido, Francia... Reino Unido, es que incluso sí, Italia va un poco por delante en la fuerza de sus grandes empresas. Sí, y también, aparte de esto, para conservar, para conservar estos monopolios, España ejerce dominación imperialista. Esto ya ejercía dominación imperialista en las colonias y semicolonias durante la Primera República, así que Segunda República, así que sorpresa para nadie, ya lo comentamos en el anterior capítulo. Y estos monopolios pues llevan a cabo prácticas de usura, o sea, Santander tiene endeudado a países enteros en Latinoamérica. Entonces, pues España objetivamente ejerce dominio imperialista, aunque esté por debajo de otros países de la Unión Europea. ¿Significa esto que la Unión Europea ejerce una subordinación obligatoria que está defendiendo por vías de violencia económica, política y ¿Oprime militar? la UE a España? Al final es la pregunta. No, al final, ¿qué pasa? Que para estos monopolios españoles y para su desarrollo les cunde mucho más coger y alinearse con los intereses de los imperialistas de la Unión Europea
y los imperialistas de Estados Unidos que trazar su propio camino imperialista más independiente, por decirlo de alguna manera. Pero esta subordinación, la clave es que es voluntaria. Claro, es para ganar más, es decir, luego dentro ya hay sus discusiones, por ejemplo, la perenne discusión entre los países del sur de Europa, en el que España e Italia pues, suelen arrastrar a países dependientes como Grecia y Portugal, ¿vale? Para presionar a Alemania, y normalmente Francia hace ahí de mediador, ahí se ve muy bien toda la amplitud, ¿no? Porque Alemania suele pedir políticas de mayor austeridad porque ya tiene una base monopolista muy fuerte y no necesita deuda, y la deuda inestabiliza sus negocios, mientras que España o Italia no pueden funcionar si no se endeudan hasta las cejas para hacer inversiones porque no tienen una base tan fuerte si no se endeudan. Y Francia suele estar en un punto medio y hace de mediador, básicamente, entre unos grupos y otros, según su momento económico y según lo que le convenga. Es más, voy a poner un caso que es España, de hecho, ha sido potencia imperialista de segundo orden desde siempre, ¿vale? Pero intentó durante un breve periodo de tiempo serlo de primer orden, ¿vale? Con José María Aznar y el PP, en la segunda legislatura sobre todo, hay un intento bastante serio de pasar a ser una potencia imperialista de primer orden. ¿Cómo se hizo esto? Saltándose a todo el mundo, es decir, saltándose los compromisos de la OTAN y de la ONU para sumarse y promover activamente la guerra contra Irak, y de ahí el trío de las Azores, que era Bush, Blair y Aznar, ¿vale? Reino Unido, España y Estados Unidos. ¿Y cómo se financiaba esta industria militar? Bueno, pues por un lado, los beneficios que se supone que tenía que sacar Repsol, que al final, en comparación a los beneficios que llevaban las petroleras americanas, fueron un poco de risa, porque la contribución militar era menor, pero todo esto venía financiado principalmente por la economía productiva volátil, es decir, por la burbuja inmobiliaria y la especulación, porque el punto de partida de España, sobre todo después de la reconversión industrial, era débil, entonces tenía que tirar con lo que podía. Esto no resultó, ¿vale? Porque este proyecto, para hacer este paso a un proyecto imperialista, se sacrificaban bastantes cosas, no tanto de beneficios sociales, que también, sino se ponía la economía en un camino peligroso, sobre todo por el riesgo de la respuesta insurgente contra las aventuras de España como potencia imperialista, es decir, el 11M está ahí, pero podía haber habido más todavía, es decir, si España seguía siendo uno de los tres países y encima de los tres países es el más débil, el más fácil de atacar, pues España hubiera sido carne de cañón, ¿vale? Para golpes terroristas, etc. Entonces, toda esta táctica de Aznar no llega a buen término, en el sentido de que más o menos queda abortada con Zapatero, que hace una vuelta a un modelo más de toda la vida, de potencia imperialista de segunda. Pero sí que es verdad que de esos años de Aznar, no solo de la burbuja inmobiliaria, que también la pilló Zapatero, sino de esa ambición de hacer escalar España en la cadena imperialista a toda costa, incluso peleándose con aliados históricos, abriendo nuevas alianzas y demás. De esos años viene que para la derecha española José María Aznar se ha visto como el mejor presidente de la democracia burguesa española, y que mucha gente apolítica sí que recuerda los 2000 como años en los que se vivía relativamente bien. Efectivamente. Y nada, esto al final, dentro de la OTAN, se materializa con que España pues tiene un puesto intermedio, invierte un 6% en gastos militares, y en la cadena de mando está por encima de algunos países europeos, pero sigue teniendo un puesto intermedio. A ver, la cosa es que ningún gobierno de España, independientemente de quién sea, vaya a romper con la OTAN de manera voluntaria, porque al final la OTAN ha tenido un papel bastante importante en la modernización del ejército. La alianza con Estados Unidos ha tenido un papel súper importante en la construcción y en la pervivencia de los monopolios españoles. Entonces, dentro de lo que es la política burguesa, ningún agente social que intervenga desde ahí no tiene realmente la intención de romper con la OTAN por todo lo que ha significado. Y
y todo esto. Entonces, dentro de la política burguesa nos encontramos con el PP, que es pues pro yanqui, pro OTAN, sin ningún, en plan, viva. El PSOE, que es el partido de Estado, de la estabilidad, de tal, sigue en su línea. Al PSOE le flipa la OTAN. Y en el caso del tercero, aparentemente en discordia, que es Unidas Podemos, pues a ver, ellos evidentemente y dentro de Unidas Podemos, el Partido Comunista de España, ellos van a estar en misa y repicando. Que esto ya después veremos cómo se ha materializado estar en misa y repicando. Sí, pero básicamente en este caso hay que estar muy en misa, o sea, son los que sujetan el botafumeiro, ¿eh? Efectivamente, estar muy, muy en misa. La cosa es que ellos hacen una crítica pues muy, muy tibia, porque, a ver, Unidas Podemos tiene esta estrategia como de disociación, de que sus bases te dicen, pues, las pocas que tienen, que ellos anti-OTAN, antimilitaristas, anti-tal, después desde el gobierno pues hacen la suya, porque al final no dejan de representar los intereses de la oligarquía financiera. Y nada, al final esta crítica pues se queda en papel mojado, como no puede ser de otra manera, y ellos pues ya te digo, o sea, es que te sacan, cuando tienen que rendirle cuentas a alguien, a quien le pregunte, ellos, hemos conseguido la reforma laboral, y de sacar una especie de reforma micro super nicho que hayan conseguido en alguna autonomía que en realidad o cae o no le importa a mucha gente, y siguen a lo suyo. Pero en el caso de Unidas Podemos y sobre todo el Partido Comunista de España, sí que tienen un papel en lo que es el sector de críticos a la OTAN, y sobre todo en la organización de plataformas anti-OTAN, que es ahí donde, aparte de partido de gobierno que te manda las tanquetas en caso de que haya una huelga que salga un poco de madre, también desde lo que es abajo, desde los movimientos sociales, también son agentes que son literalmente peligrosos de cara a la movilización social, porque, queramos o no, es gente que tiene un altavoz, tiene recursos, y tiene más recursos de entrada que gente que no viene de un partido burgués. Entonces, básicamente estos recursos se aprovechan, y esto podemos hablar del caso de todo el show de la plataforma anti-OTAN de Madrid, y también en otros lugares. Ellos cogen movilización anti-OTAN, montan su cortejo, montan su paella popular y a correr. O sea, y lo hacen en Madrid, praxis. si no me equivoco, han hecho fuerza para que se convocara en lugar de los días en que es la cumbre, con antelación, para que no coincida y poder que no genere espectáculo y quede mal y les traiga, luego pueda haber críticas a Podemos, que está en el gobierno y desestabilizando, o para que no quede mal la foto, un poco para que todos estén contentos. Efectivamente, convocan día 26, y esto, a ver, ya voy a entrar luego en la ideología desde la perspectiva en que lo defienden, pero claro, aunque la socialdemocracia suele tener una política de cooptación de activistas, en el sentido de que cogen a algún activista destacado, le dan carguitos y se van acomodando, que esto es normal. O sea, esto es al final una manera de meter dentro ideología reformista. Esto pasó con Ada Colau. Ada Colau, la policía la arrastraba fuera de los desahucios, y ahora es ella la que te vende que estudies y vivas en un container industrial es ecológico. Efectivamente, porque claro, esto progresivamente se te van acomodando, te van dando recompensas. A la mínima cosilla que saques es otra recompensa, y tienes que ser una persona muy, muy firme de principios para que no te compren. Y esto es bastante complicado. Sí, de hecho, bueno, el camino, a ver, lo evidente de la dinámica de los partidos reformistas se ve clara cuando Izquierda Unida organizó las movilizaciones de los 80 contra la entrada en la OTAN, muy, muy grandes y tal, que es lo que tocaba hacer, y ahora mismo están en el gobierno organizando la cumbre, ayudando a organizar la cumbre de la OTAN, o como mínimo permitiéndolo, ¿no? Sin forzar. Y al final es la dinámica que se ha denunciado toda la vida a los reformistas, que es pero es que entonces tú estás diciendo que
O sea, cuando ellos te responden, no, pero es que en el gobierno, eso es política de niños, en el gobierno conseguimos cosas, que tampoco consiguen nada, pero bueno, pongamos que sí. Claro, cabrón, lo que me estás diciendo entonces es que los españoles primero, es decir, tu objetivo no es la clase obrera, tu objetivo es vamos a mantener al imperialismo contento a ver qué migajas de mierda nos deja gestionar por colaborar con ellos. Porque en el fondo es vamos a administrar su gobierno para rascarles cosas mientras respetamos toda la estructura que había antes, incluida... Ya, es que no hablamos ya de que fuercen salirse de la OTAN. Es que no estamos ya ni en esas, o sea, ya no se espera de ellos ni que intenten forzar una salida de la OTAN o de hacer en serio una lucha contra la OTAN desde las instituciones. Es que estamos en un punto en el que ya lo único que se esperaba de ellos era que por lo menos plantearan algún tipo de ultimátum al gobierno si la puta cumbre de la OTAN tenía lugar en España. Vale, o sea, que en plan, si los invitaban aquí a España a comer. Es que mira, y al final todo esto, ideológicamente, una de las patas ideológicas de la crítica anti-OTAN por parte de reformistas, socialdemócratas y tal, es la idea que es que esto es más viejo que el pan, tío. Es que además me encanta porque yo entro como en hastío, o sea, empiezo a hablar y ya digo, es que largo se me está haciendo el capitalismo. Al final, lo que decía Lenin en los albores de la Primera Guerra Mundial sobre el pacifismo burgués es que tú metes la cita y es tal cual, es la misma premisa ideológica. Va, saca la cita. Es que la tengo preparada. No la saques para enseñarla. Hombre, en la actualidad, una propaganda de la paz que no vaya acompañada del llamamiento a la acción revolucionaria de las masas solo puede sembrar ilusiones, corromper al proletariado, infundiéndole confianza en el humanismo de la burguesía y hacer de él un juguete en manos de la diplomacia secreta de los países beligerantes. Es profundamente errónea, en particular, la idea sobre la posibilidad de la llamada paz democrática sin una serie de revoluciones. Esto, que tiene una serie de checks que tú los puedes tachar perfectamente con todo lo que está pasando con la crítica a la OTAN desde los sectores socialdemócratas, esto básicamente tiene dos cosas. La idea del pacifismo burgués de no a la guerra y la foto del Guernica y la foto de la paloma. No a la guerra. Primero, te oculta la naturaleza del imperialismo. O sea, el imperialismo sin guerras, o sea, el propio desarrollo del imperialismo es el desarrollo de las guerras imperialistas de rapiña. Esto es un fact, no puede existir el imperialismo a escala global sin guerras. Pueden existir países que sean más o menos beligerantes, pero a escala global el imperialismo no existe sin las guerras, porque las guerras son también un business, básicamente. Y después, aparte de ocultar esto, lo que le estás diciendo a la clase trabajadora es que tiene que ser pacífica. O sea, básicamente iguala lo que es la burguesía. Al final esto es un planteamiento muy interclasista, porque al final es como no a la violencia, no a la guerra, pero tú si quieres hacer una revolución, esto ya top. Si quieres hacer una revolución, la revolución tiene que ser una guerra revolucionaria, no hay tu tía. Esto se podría explicar, pero yo creo que ya estamos en un punto en que se entiende de sobra, teniendo en cuenta que ya en Cádiz, por hacer una huelga, la burguesía pacífica no a la guerra sacó tanques. Bueno, tanquetas, pero tanquetas a huelguistas. Entonces, aquí lo que está haciendo es desequilibrar la balanza de la legitimidad de la violencia. Claro, sí, y por otro lado está generando ilusiones, de nuevo, más en la línea de lo de siempre, ¿no? Pero está generando ilusiones, es que, iba a decir, ilusiones es que para mí están incluso por debajo del sembrar ilusiones en la paz democrática burguesa, porque ilusiones en la paz democrática burguesa sería, por la salida de la OTAN, boicoteemos la cumbre por una España independiente y pacífica, que era el discurso de Carrillo, tío. Es que esta gente está por detrás. Es que Unidas Podemos ahora es que no te quiere ni boicotear la cumbre. Lo que te está diciendo es, ay, pero esto es un mal menor ¿a cambio de qué? De la rebaja del combustible. Quédatela, en serio, quédatela. O sea, no me la des. Si lo que tengo que hacer a cambio es
que contribuyas a que, según el Real Instituto Elcano, que obviamente será una encuesta sesgada, el 80% de españoles, el 70% de los españoles de izquierdas, cree hoy en día que hay que permanecer en la OTAN. O sea, en serio, si eso es lo que vas a favorecer a cambio de la puta rebaja del combustible de 20 céntimos en lugar de quitar directamente, bajarle el IVA o pelearte un poco con las petroleras, recortar el gasto en defensa, es que no te molestes, es que no vale la pena, o sea, porque es lo que el reformismo, como se va engullendo a sí mismo y a su base social, llega un momento que ya ni siquiera te está haciendo propaganda pacifista, pequeño burguesa, idealista, es que directamente te está convenciendo a la gente activamente de que el estar en la arena internacional haciendo activamente de potencia beligerante, pues es algo que a España le toca. Es decir, que a ellos no les gusta, ¿no? Ellos van a jugar el papel el mismo que ha jugado siempre EU. Los raritos que parece que todo les molesta, pero bueno, tampoco parece que hagan nada al respecto. En las instituciones, digo, es como el papel que más y más ha jugado ahora también Podemos, ¿no? Son como los que dicen las cosas raritas de vez en cuando, pero bueno, que tampoco tienen mucho recorrido. Pues ahora no a la OTAN, pero no se sabe muy bien por qué, lo hacen con la boca pequeña y es muy, muy bueno. Vale, pues vamos a pasar a la crítica a la OTAN desde la perspectiva social chauvinista. A mí es que me cuesta explicarlo porque es que es un tema que no sé, me enfada, me quema, me da pereza, porque es que siempre pim, 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 pim con el temita. Que esto ya lo hemos explicado antes. La crítica social chauvinista a la OTAN es básicamente no a la OTAN, no a la Unión Europea, porque socava la soberanía nacional de España. Entonces, esto, si yo ya os digo, si os consideráis comunistas y estáis en estas posiciones, yo voy a intentar ser maja y ser pedagogía, porque esto al final es un podcast de difusión, pero yo os pido que con lo que hemos explicado os replanteéis las cosas, porque lo que implica pedir soberanía nacional a un país que es imperialista, que ejerce dominio sobre otros países, aquí lo que estáis pidiendo es, podéis pedir dos cosas. Uno, o el reforzamiento del imperialismo español de manera tan heavy que no necesite ni la OTAN ni la Unión Europea, o, por otra parte, pedir una especie de proyecto imperialista independiente, pero que al final una opción se retroalimenta con la otra, porque es como la única manera de conseguirlo. Entonces, claro, tú no puedes, porque al final la full soberanía en un país imperialista es que coja y sea una superpotencia. Es que, a ver, una cosa que hay que entender con esto, perdona, es porque el problema de estas posiciones, ¿vale? Es que son posiciones desde el idealismo burgués, en plan, ¿cómo haría yo si yo pudiera moldear el país a mi gusto? No, es que no hablamos de eso, o sea, en la política al final es lucha de clases, ¿vale? Tú tienes un determinado tablero, tú tienes una determinada arena de juego, determinada sobre todo por cuestiones, o sea, determinada por cuestiones materiales, ¿vale? Y una de esas cuestiones materiales o una definitoria es el papel de España como potencia imperialista que define una determinada estructura productiva que lleva asociada, o al revés, mejor dicho, una determinada relaciones sociales de producción y una determinada composición de clase. Es decir, tienes una oligarquía financiera que le interesa estar en foros internacionales y tienes toda una burguesía grande, mediana y una parte de la pequeña directamente ligada a los monopolios, beneficiada por todo lo que le da ser un proyecto imperialista. Las carreteras, las redes logísticas, la parte que pagamos entre todos de nuestros propios derechos sociales, que no tienen que pagarlo ellos. Ahí hay toda una serie de ventajas. El acceso puntual a recursos que no tendrían de otra manera. Pensemos que España no tiene petróleo, por ejemplo, ¿vale? España accede al petróleo o al gas por medio de su dominio imperialista. El control de las oleadas migratorias por medio de semicolonias matonas como Marruecos. Es decir, todo esto son las condiciones de partida. Por tanto,
un error en el que puede caer mucha gente sin quererlo es planteárselo todo como política ficción, al modo burgués pero ¿y si pudiera salirme de la UE pero en un proyecto aliado con la burguesía pequeña y que fuera... Ya no, pero es que para eso el punto de partida tendría que ser que la inmensa mayoría de capas populares, que la inmensa mayoría de capas pequeño burguesas españolas y una parte de la burguesía mediana estuvieran en el campo popular porque tuvieran intereses en la ruptura con todo el imperialismo y eso las obligara a ponerse detrás del proyecto obrero. Eso no es el caso. Es decir, el hijo de puta del bar de anoche que tenía un pequeño bar en una zona próspera, ¿vale? Ese tío, aunque sea un pequeño comerciante que tiene que levantar la persiana cada mañana, le conviene el proyecto imperialista, porque es el que facilita que él tenga acceso a recursos que luego puede vender, es el que le posibilita montar un bar en una zona con urbanizaciones en el que vive suficiente gente con suficiente pasta como para que su negocio prospere, ¿vale? Aún sin tenerlo en el centro de una ciudad. Es decir, hay un montón de ventajas para una parte, para parte de la pequeña burguesía, la aristocracia obrera española, en ser un proyecto imperialista. Entonces, y lo que no hay además es una burguesía media interesada en ayudarte a desarrollar una producción que ya está desarrollada fundamentalmente. Flashing News, está desarrollada. Que ya está fundamentalmente desarrollada. Entonces, cuando vosotros lo que veis es, guau, pero es que España, es verdad, está poco diversificada. Es decir, España tiene mucha industria, es un país de fábricas, pero es una industria demasiado centrada alrededor de la automoción. Esto es una de las consecuencias de ser una potencia imperialista de segundo orden, que en los 4 sectores que te funcionan los hipertrofias, es así. Tiene mucho sector bancario, sí, o sea, algunos de sus monopolios más grandes son bancos porque como hay tanta pequeña empresa, lo que los aglutina es el tío que les gestiona el dinero. De ahí que el Santander sea tan fuerte y que luego sea una de las empresas españolas más presentes en el extranjero. Pero quiero decir, tú, en España tienes un país con la infraestructura completamente desarrollada. Te puedes ir... A mí cuando me mandan a currar, a instalar máquinas, a tomar por culo de mi casa, a pueblos mataos... Coño, yo estaba en un pueblo de Murcia, en una comarca de Murcia, que si esto no fuera una potencia imperialista, ahí irían en burro, joder, porque está en medio de la nada. Y aún así, en cualquier sitio tienes un polígono, un centro de salud, una biblioteca, y encima en España una universidad también. O sea, quiero decir... Es verdad, hay universidades... Es que... En España es que hay universidades en todas partes, pero bueno, me refiero que sí, que tienes toda la infraestructura, es lo que quiero decir, para funcionar. O sea, cualquier burgués en España que tenga un poco de capital sabe que tiene la seguridad jurídica y la infraestructura para montarse sin ningún problema una nave y ponerse a funcionar. Y diréis, ay, pero esto, y en otros países no se puede. No, porque en otros países tú no tienes una cometida de aire comprimido a 6 bares para que te funcionen los pistones de una máquina. No tienes la potencia sin cortes de luz como para poder tener pues, una máquina de corte o una máquina de carga o un puente grúa que levanta 15 toneladas. Todo eso se te quedaría cortado. Joder, en las semicolonias tienen cortes de luz cada 2x3 que dificultan mucho la producción y eso te genera que haya una parte de la burguesía que pueda estar interesada en hacerle seguidismo a la clase obrera en un proyecto de liberación nacional. En España no, joder, en España a mí me mandaron a hacerle una puesta en marcha, una instalación a Murcia a un hijo de puta llamado el Angelico. Y el Angelico era un puto psicópata al que la vida no le había puesto en su sitio y que tiene un taller de mierda más sucio, o sea, con más mierda que el palo de un gallinero, en plan, literalmente dejaba huella y aún tengo la voz cascada de la mierda que debí respirar yo allí. Y en ese sitio, tío... y el puto taller de ese cabrón funcionaba y estará ganando un pastón por un taller metalúrgico de puta mierda, ¿vale? Es decir, para que nos hagamos una idea. Entonces, España, si no se desarrolla más, es porque sus monopolios tampoco tienen un interés en desarrollarlo más y porque están relativamente acomodados en eso porque tendrían que hacer un esfuerzo muy grande, que es lo que intentó hacer Aznar, básicamente, ¿vale? Para superar eso. Pero bueno, no, lo has explicado súper bien. Yo en plan de... ¡Hay vergüenza! ¡Soy Aznar! Paro porque creo que la idea se entiende, la hemos explicado 1000 veces y la explicaremos 1000 más, pero que se entienda que es porque no es política ficción, no es tú eliges tu propia aventura, hay unas fuerzas sociales de partida y una situación productiva de partida
que es la que define el tablero de juego, las alianzas de clase posibles y el objetivo revolucionario. A ver. Mira, es que voy a poner un ejemplo para complementar lo de Murcia en 30 segundos. Yo soy de Mallorca, mi familia en los 80 no tenía váteres. O sea, tenían uno de estos que es de madera, tipo sillón, fuera de la casa. Sí, una letrina con fosa séptica. Sí, efectivamente. Y de hecho, cuando llegaron los váteres, no los usaron porque les daba miedo. No los usaron hasta finales de los 80. Para que os hagáis una idea, y ahora el mismo pueblo es una ciudad súper bien comunicada, váteres para todos. Incluso en Mallorca, que apenas hay industria, polígonos en ciudades dormitorio, un super desarrollo para una cosa que es objetivamente un trozo de tierra flotando en el mar. Que no importa a nadie, que estratégicamente solo sirve para pelotazos turísticos de tanto en tanto. Para que os hagáis una idea, esto en una semicolonia estaríamos con nuestras fosas sépticas, con nuestras cabritas y pues básicamente todos formando parte del campesinado, que no del proletariado agrícola, el campesinado. Entonces, por favor, desterraos esa idea de la cabeza. Vale. Ya para cerrar, porque llevamos así bastante... Es el capítulo como más largo de la historia. A ver, la salida de la OTAN es una reivindicación que es justa. Los políticos burgueses lo van a hacer por motu propio, no. ¿Esto les quita justeza a su reivindicación? Tampoco. Pero lo que no podemos hacer es coger estos argumentos que ya se han desmentido antes de un camino imperialista alternativo, sino que esta reivindicación, lo que tenemos que hacer, pues los comunistas, es darle la vuelta y entender que liarla pardísima en la cumbre y hacer presión y que haya una lucha social en torno a esto, tiene un potencial de cara a desestabilizar la oligarquía financiera, porque en primer término es con quien nos estamos peleando. O sea, hay una oligarquía financiera, hay un gobierno que la representa. Aquí no es el abstracto de luchar contra las relaciones sociales del capital, pero en la estrategia revolucionaria hay nombres, hay apellidos y hay gobiernos. Entonces, el primer paso, el humilde primer paso, es reconocer, porque a ver, también aquí se mezcla gente random del movimiento que pueda tener posiciones tercermundistas, pero como vamos como el culo de tiempo, ya para otro día. O sea, el primer paso es decir, vale, ¿qué forma tiene que tener la revolución en España? ¿Va a ser una liberación va a ser una liberación nacional? ¿Va a ser una nueva democracia? No lo va a ser. Tiene que ser una revolución socialista, porque estamos en un país imperialista de segundo orden. Una revolución socialista y la toma del poder, pues suprimiendo el Estado burgués. Entonces, pues nuestra contradicción principal es pues con el Estado burgués y su gobierno. Y ya está, de verdad que no es tan difícil. Es consignero, pero es que es así. Y nada, obviamente la reivindicación contra la OTAN y la lucha contra la OTAN, en tanto que lucha de masas y agitación, tiene un uso mayor porque bien utilizada, es más, ni siquiera bien utilizada de manera intuitiva, apunta directamente contra el imperialismo, contra la industria de la guerra y contra los grandes monopolios, ¿vale? Es decir, dibuja muy bien claramente cómo el imperialismo es una fase del capitalismo que necesita del Estado, porque al final el ejército no lo ponen ni solo ni principalmente las empresas privadas, ¿vale? Entonces, a tope con la salida de la OTAN, a tope con las luchas de masas en contra, y ahí el papel de los comunistas es aprovechar para hacer evidente esa vinculación, para que la gente que protesta con ganas o que está dispuesta a hacerlo contra la OTAN porque le parecen mal las guerras de agresión o la propia OTAN le parece una estructura militarista, autoritaria y chunga, que también entienda que hay algo más detrás, ¿vale? Que es algo necesario, que si no fuera la OTAN sería otra cosa, pero que al final va a existir, sería lo que dice Podemos de la Alianza Militar Europea, que es lo mismo, es la misma historia.
No, La misma pero verde. Vale. sí, tal cual. Pues ya está, ya hemos terminado 1 hora y 40 minutos de capítulo. Sí, sí, bueno, para que luego digan que no creamos Sí, sí. contenido. Esto os lo podéis escuchar en 2 tandas si queréis. Pero bueno, que nos despedimos aquí con este capítulo donde hemos ahí hecho el buen venting. Pues todos los que vayáis a la manifestación o a las manifestaciones o a las acciones que se hagan, tomad medidas de seguridad, cuidaros mucho, los que vayáis también al orgullo también, si queréis coger y también el tema LGBT y la OTAN es otro melón que no ha abierto, pero hay materiales de sobra, pero eso, que nada, que nos oímos en otro episodio. Un abrazo a todos y a todas que nos escucháis y ya está. Pues nos despedimos, llevo 40 minutos sin toser, entonces me voy a vomitar. Vale. Adiós. Adiós.